Muy queridos hermanos, vamos a volver de nuevo a leer unos versículos del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Son los mismos versículos que ya hemos leído en los dos vídeos anteriores. Primeramente, el autor de esta carta nos dirá en los versículos 8 al 10 lo siguiente. Por la fe Abraham, a ver las gafas, aquí las tengo. Perdonar, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Me gusta a mí esta expresión. Él no sabía a dónde iba, pero sí que sabía quién le llamaba a salir, que esto era lo importante para él. Dice que salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, sus descendientes más cercanos, coherederos de la misma promesa. ¿Y todo esto por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y luego en los versículos 13 al 16 tenemos una puntualización que es sobre la que nos estamos basando en estos vídeos. Dice el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sí, he leído bien, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y a continuación dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y puntualiza, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, Ur de los caldeos, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor, esto es, una patria celestial, no terrenal como era Ur. Por lo cual, y como consecuencia de todo esto, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y concluye, porque les ha preparado una ciudad. Les ha preparado una ciudad. Bien, queridos hermanos, el título que le hemos dado a esta serie de vídeos es ¿Defraudados por Dios? O al contrario, correspondidos y al final realizados en aquellas promesas que Dios les hizo. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, paso a paso, vídeo a vídeo, iremos viendo las cosas que nos interesan acerca de esta pregunta. En los dos vídeos anteriores que hemos grabado hasta este momento, veíamos en el primero que conforme a la fe murieron todos estos. Sí, no se tiraron para atrás, no abdicaron de la fe, no apostataron de la fe. Comenzaron con la fe, continuaron con la fe y finalmente murieron en la fe. Conforme a la fe murieron todos estos. Hoy vamos a destacar que murieron, pero sin haber recibido lo prometido. El versículo 13 lo habrá dicho. ¿Así en qué quedamos? Preguntará alguno, ¿fueron correspondidos por Dios?
porque parece ser que no. Dice que murieron sin haber recibido lo prometido. Queridos hermanos, no sé si alguna vez hemos pensado que Abraham, el primero de todos ellos, nunca vio con sus ojos su numerosa descendencia. Cuando vamos a Génesis capítulo 46 y versículo 26, texto que leeré yo a continuación, vemos que allí 66 personas fueron las que entraron en Egipto. 66. Aunque todos sus seguidores y todos los hombres y mujeres de fe fueron muchos más, pero de momento fueron 66. Me viene ahora a la memoria, primera interrupción, que en el capítulo 15, Dios le dice: mira los cielos, mira las estrellas, a ver si las puedes contar, mira la arena del mar, pues tu descendencia será mayor que esto, millones de millones de millones. Y sin embargo, él lo creyó, aunque murió sin haber recibido, sin haber visto con sus propios ojos aquello que Dios le prometió en el capítulo 15 del Génesis. Al parecer, como estoy insistiendo, Abraham murió antes de que Isaac engendrase hijos. El hijo de la promesa, el descendiente en el que se tendrían que cumplir todas las promesas que Dios le había dado anteriormente, era Isaac. Y eso de hijos de como la arena del mar y como las estrellas del cielo, pues parece ser que no es así. Parece ser en principio, solamente en principio, que eso no es así, porque Isaac, bueno, antes de que engendrase hijos, murió Abraham. Leemos en esa lectura, en ese versículo al que me he referido antes, Génesis 46, 26. Dice aquí: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, Jacob era el hijo de Isaac, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas esas personas fueron 66. Sin embargo, esto Dios no le permitió a Abraham verlo con sus ojos. Vaya fiasco, dirá alguno, vaya decepción, vaya desengaño. No, no, hermanos y hermanas, no nos precipitemos, que esto solamente es aparentemente, pero que en realidad esto no fue así. Segundo caso, Jacob. En cuanto a Jacob, vemos que se despide de José, pero se despide reconociendo que él no lo ha alcanzado. Sin embargo, Dios cumplirá su palabra. Sí. Dice en Génesis capítulo 48 y versículo 21, cuando Jacob se está despidiendo de todos sus hijos, y especialmente con José, pues tiene un apartado especial, ya que José también era especial para Jacob. Y dijo Israel a José, Israel ya sabéis que es Jacob: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo no lo voy a ver, yo ya estoy muriendo, estoy yendo a la presencia del Señor, pero según la promesa que Dios nos hizo, Dios a vosotros os hará volver a la tierra de vuestros padres. Un tercer ejemplo. La nación hebrea, todo el pueblo de Israel, nunca ocupó toda la tierra que le había sido prometida. Sí, Dios le había prometido al pueblo de Israel toda la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel,
hasta donde alcance la fe y la planta de tu pie pise, todo esto te lo daré. Pues bien, la nación hebrea nunca ocupó toda la tierra que le había sido prometida. Fue algo así como por partes, como por entregas. Vamos a verlo. Esto lo vemos en Josué, que es el libro que nos habla de cómo entran a conquistar la tierra prometida. Josué capítulo 1 y versículo 21, versículo 27 y luego versículos 29 al 33. Y podíamos acudir a otros muchos más, pero con estos de momento tenemos de sobra. Dice aquí, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y mira que Benjamín era una de las dos tribus más fieles. Sin embargo, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Hasta hoy. Versículo 27. Pasemos a otra tribu. Ahora es la tribu de Manasés. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. ¡Uah! Menuda lista, menuda retahíla. Y concluye, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Otra tribu, Efraín. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Pues menudas frustraciones, diríamos ahora. ¿Qué es eso de habitar toda la tierra prometida y echar a los moradores de allí? ¿Qué es eso? Y ahora, pues, dentro de este apartado de la extensión de las conquistas de aquellas tribus, leemos acerca de Zabulón, versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Eso sí, parece ser que tuvo más interés la tribu de Zabulón en que les dieran tributos, en cobrar impuestos de ellos, que no en echarlos. No es la única tribu que hizo esto, luego veremos alguna más, que lo que importaba era un poco el dinerito. El dinerito. Versículo 31. La tribu de Aser. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Azib, en Elba, en Afet y en Rehob. Pasemos a otra tribu, versículo 32, la tribu de Aser. Dice, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra. Entre los cananeos, pues no los arrojó. Por eso luego ellos adoptaron costumbres malsanas que les habían sido pegadas e influidas por todas estas tribus que no tenían temor de Dios. Y todo esto les hizo pecar contra Dios. Pero fue por culpa de ellos, fue por culpa de ellos, porque Dios no les había mandado esto. Versículo 32. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Y finalmente Neftalí. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anac,
sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas, eso sí, sobre todo esto último, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Ben-Anat. Sí, en principio iba recibiendo impuestos, pero luego todo esto fue para su perdición y para que entrasen los pecados de ellos debido al contagio de las costumbres que hacían, que incluso llegaban a sacrificar niños suyos, y esto en algún momento también lo llegó a hacer el pueblo de Dios. ¡Qué vergüenza! Pero qué vergüenza. Por lo tanto, la nación hebrea nunca ocupó toda la tierra que le había sido prometida. Y en cuanto a los creyentes del Antiguo Testamento, estos que conocemos como los santos del Antiguo Testamento, pues los santos del Antiguo Testamento nunca vieron el cumplimiento de la venida del Mesías, pero si se les había dicho que de sus lomos, que de su descendencia, que de su propia carne vendría el Mesías, el Salvador, el Liberador. Sin embargo, nunca vieron ese cumplimiento. Bueno, hay alguna excepción. Ya sabéis que toda excepción confirma la regla. Y esta excepción entre personas piadosas que esperaban eso fueron Simeón y Ana. Ana, que por otro lado era profetisa. En Lucas, porción muy conocida por todos nosotros, capítulo 2 y versículos 25 al 38, leemos lo siguiente. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. No se daba por rendido, no se venía abajo, no se desanimaba, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, palabras que casi nos sabemos de memoria todos los creyentes, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y este niño que representa, que es la misma salvación encarnada, será luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, tanto los unos como los otros, tanto los que estaban cerca al pueblo de Israel como los que estaban lejos. Como diría el Señor Jesucristo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero a ellas me conviene atraerlas, y serán un solo pueblo, y habrá un solo pastor. Hombre, por favor. Fusión, unión, como ahora en nuestros tiempos. Nosotros somos gentiles, vivimos en España y en otros lugares, pero hay muchos creyentes, muchos verdaderos convertidos en el pueblo de Israel. Y los unos y los otros somos creyentes en el Señor. Versículo 33. Reacción de José y de María cuando ven esto, porque ellos no se esperaban esto, fue una sorpresa. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este
Este tu hijo está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Servirá lo mismo para los unos como para los otros, pero esto ya dependerá de la actitud que tomen los que caigan y los que se levanten. Esto no es discriminación, ni la positiva, ni la negativa, ni ninguna. Esto ya depende de la voluntad de cada persona. Está puesto para caída y para levantamiento de muchos Israel, de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Ya lo creo que sí. El Señor Jesús tenía grandes servidores, personas como los apóstoles y otros, ¿verdad que sí? Pero luego tenía grandes enemigos que solo buscaban que su muerte, y había un enfrentamiento entre ambas posiciones, señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ay, Simeón, de una manera profética y por adelantado, está apuntando al momento de la cruz, cuando la Virgen María estaba hecha polvo, cuando estaba mirando cómo lo crucificaban, impotente de hacer nada por él. Y esto fue como diríamos ahora, como una puñalada. Esto fue peor que una puñalada. Una espada traspasaría su misma alma. Perdía a su hijo primogénito. Qué pena tan grande. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Dejamos a Simeón y entramos en Ana, la profetisa, dice el versículo 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y puntualiza, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, 84 más 7, 91. ¿Pero a qué años se casaría esta mujer? Dice que, bueno, era una mujer legendaria, más de 100 años tenía, sin duda. Dice que esta mujer no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. A todos los que esperaban, a todas estas personas, ¿verdad que sí? De ese resto fiel que siempre ha tenido el Señor, en todos los pueblos y en todas las épocas. Había opositores enemigos, pero había personas dentro del pueblo, como José de Arimatea, como Nicodemo y como otros muchos, como los mismos apóstoles, naturalmente, que esperaban la redención en Israel. Otro ejemplo más. No olvidemos que estamos destacando o trabajando sobre la frase de que murieron sin haber recibido lo prometido. En quinto lugar, queridos hermanos, los profetas de Israel, los profetas mayoritariamente murieron antes de ver el resultado positivo de su ministerio. Leyendo cómo fueron llamados algunos profetas por Dios, el encargo que Dios les había dado era el siguiente: id y predicad de mi parte al pueblo, denunciar su pecado, hacer un llamamiento al arrepentimiento, que hagan obras dignas de arrepentimiento, que vengan a mí, que me pidan perdón, que yo me voy a reconciliar con ellos, que si me he apartado de ellos es porque me han obligado. Y este fue el mensaje que los profetas dieron. Pero ¿sabéis qué pasó? Y es que antes de que hubiera una reacción positiva en su ministerio, porque tardaron mucho, esos, los que reaccionaron positivamente, la gran mayoría de los profetas ya habían fallecido. Por lo tanto, murieron antes de ver el resultado.
Qué pena tan grande. Qué pena tan grande te tiene que dar cuando tú has sido llamado para una obra determinada. Te esfuerzas, trabajas en el día a día, con esperanza como el que siega y como el que siembra. Pero mira por dónde. Antes de que haya unos resultados, eres llamado por el Señor a su presencia. Me viene ahora a la memoria, a ver si seré capaz de reproducirlo. El nombre no me acuerdo, porque no lo tenía previsto. Es decir, era un predicador escocés en el tiempo del pietismo. Tengo su biografía en casa y tengo un libro escrito por él, que fue el libro que se me regaló el día que me bautizaron en la iglesia de Pinar del Río, y fue en el año 65 eso, fijaos. Pues bien, a esta es a la persona que me voy a referir. Los que lo conocieron cuentan que era un hombre muy piadoso, muy piadoso. Ya os he adelantado que vivió en la época del pietismo, de hace varios siglos. Pues bien, este hombre, cuando estaba a las puertas de la muerte, que él ya sabía que se iba a ir a la presencia del Señor, llamó a todos sus amigos y a todos sus colaboradores y les dijo con mucha tristeza, llorando: Dios me dio un mensaje que llevar. Él era un evangelista como pocos. Un mensaje que llevar. Y también me dio un caballo en que montar y llevar el mensaje. Y luego hizo una pausa, agachó su cabeza y prosiguió: ¡qué lástima! He matado el caballo y ya no puedo llevar el mensaje. Pues sí, así de claro, queridos hermanos. ¡Qué lástima! He trabajado tan rápidamente, tan constantemente, que a los 29 años me voy a la presencia del Señor porque mis fuerzas se han agotado. Bien, pues, una cierta frustración, ¿verdad que sí? O una mucha frustración. Estábamos, antes de esta interrupción, en que los profetas mayoritariamente murieron antes de ver el resultado positivo de sus ministerios. Bueno, hay alguna excepción. Por ejemplo, el profeta Ageo, que si no recuerdo mal su significado es festivo. Él le tocó predicar en medio de un pueblo desobediente, un pueblo que le había robado a Dios, un pueblo que se había quedado con maderas que estaban destinadas para el templo y para la casa de Dios y se las habían llevado a su casa, y Dios los castiga, como es lógico. Dios reacciona y hace que, bueno, las ovejas, los ganados, los sembrados, todo vaya a la ruina. Y luego reacciona. Luego resulta que a los 3 meses y medio de la profecía que Ageo les ha dado, ese pueblo reaccionó, ese pueblo volvió a la senda y ese pueblo volvió a ser bendecido por Dios. Y mira por donde Ageo vio con sus ojos el resultado de su profecía. Pero, repito, hay muy pocos casos y por eso he querido destacar este caso de Ageo. 3 meses y medio únicamente. ¡Ay, Dios mío! Yo ya llevo 59 años ahora. Enseguida lo va a hacer, en unos días, que me puse a predicar el Evangelio, y otros han estado 60 y 70. Y aunque ha habido resultados, pero como exigentes que somos con nosotros mismos, nos hubiera gustado que hubiera habido más resultados. Y no sabemos cuándo el Señor nos llamará a su presencia, pero nos hubiera gustado ver todo el resultado, todo el fruto de nuestro trabajo en el Señor.
Bien, en los versículos 39 y 40 de este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, se nos dan las razones de todo ello. ¿Tanta frustración? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Pues ahí tenemos las razones del por qué todos estos casos que hemos repasado no alcanzaron en principio lo prometido. Leemos: y todos estos, es decir, todos los héroes del capítulo 11 de la fe, donde aparecen un montón de casos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y por qué no?, preguntaríamos. Pues porque Dios, bueno, lo leo como está aquí, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Esto se lo está diciendo a los creyentes del Nuevo Testamento, mientras que estos héroes de la fe eran del Antiguo Testamento. Dice, y esto lo hizo Dios para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Algo que en un principio viene a ser como un desconcierto para cada uno de nosotros. Yo os tengo que decir que la primera vez que leí este texto me sentí un poco desconcertado y casi juzgué a Dios, pensando, pero bueno, Dios, ¿por qué no permitió que ellos recibieran lo que les había prometido? Hombre, por favor. Yo ya le agradezco que pensara en nosotros, en los creyentes del Nuevo Testamento, pero ¿por qué ellos? Parece ser que les tiene manía. No es así, queridos hermanos, no es así. Y vamos a ver la razón. Y con esto ya terminaremos. En resumidas cuentas, tengo que puntualizar, aunque una gran mayoría de vosotros ya lo sabéis, que no son lo mismo los santos del Antiguo Testamento que la Iglesia en el Nuevo Testamento. Dios contó con ellos y Dios cuenta con nosotros también, pero hemos de separar ambos pueblos. Los santos o los creyentes del Antiguo Testamento son una cosa, mientras que la Iglesia del Nuevo Testamento, que se formó a partir de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, somos otra cosa. Voy a leer un par de textos que tienen que ver con esto y luego ya terminaremos. Dice en Juan 3:29, el que tiene la esposa, es decir, los creyentes del Nuevo Testamento, que somos reconocidos por el Señor como su esposa y que estamos aguardando a celebrar las bodas del Cordero. El que tiene la esposa es el esposo, es decir, el Señor Jesucristo. Pero luego hay otro, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. El amigo del esposo, como Juan el Bautista, quien le había preparado camino al Señor, quien le había dado la bienvenida y quien le había presentado parte de la esposa, incluso llevando discípulos suyos hasta los pies del Señor para que siguieran al Señor, el amigo del esposo. Aquí hay un lenguaje judaico donde al parecer ocurría esto. Se ve que había un amigo que era el que llevaba a la esposa, hasta el esposo la iba a buscar a su casa, y luego se ve que se quedaba muy cerca de la habitación nupcial. Y cuando oía, pues, gritos, y iba a decir quejas ninguna, risas y momentos de satisfacción sexual, dice que se gozaba grandemente, pues de la voz del esposo, que se daba cuenta que su esposa era virgen, que no había sido amancillada, que había sido reservada solamente para él, y esto le producía una gran alegría al amigo del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y ahora otra porción con Juan el Bautista, amigo del esposo.
Está en Mateo capítulo 11 y versículo 11, ya que hay un principio de tristeza, pero luego también de alegría. Voy a explicar un poquitín antes, ya que he dicho esto de la tristeza. Todos los creyentes, incluso los más fieles, llega un momento en sus vidas donde sufren reveses y donde sufren desánimo y desalientos y donde incluso, y que nadie me juzgue, por favor, que nadie me juzgue, porque esto está en la Biblia, y esto ya lo he predicado. Cuando prediqué los 3 vídeos de las crisis de fe, abundaba en esto, hace ya un año aproximadamente. Pues todas estas personas sufren o sufrimos crisis de fe. Yo mismo he sufrido crisis de fe. Pero aquí estoy, no me he quedado postrado. Pues bien, Juan también sufrió una crisis de fe. Porque ¿qué le ocurrió? Él que había hecho tanto humanamente por el Señor, resulta que por ser fiel al Señor y por denunciar el pecado de aquel malvado rey, del rey Herodes, es metido en la cárcel de Maqueronte. Y cuando está allí, él esperando que el Señor, que era el Mesías, que todo lo podía, que hacía milagros, que resucitaba muertos, vendría y lo liberaría, pero nada de esto se daba. Y el hombre sufre una crisis de fe. Y le manda unos emisarios con este mensaje al Señor, de parte de Juan el Bautista: Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Vaya pregunta. ¿Pero qué le estaba ocurriendo a Juan ahora? Él que había dado su vida, él que había dicho que no era ni digno de desatar la correa del calzado de las sandalias del Señor arrodillado, él que había dicho que era necesario que el Señor Jesús creciese y que él menguase, él que le había entregado parte de sus seguidores al Señor. Y ahora me vienes con esto, pero bueno, ¿qué te ha podido pasar? ¿Qué te ha podido pasar? Yo soy el Señor, a mí me vienen los emisarios con este mensaje y no sé lo que le hubiera hecho a Juan, no sé lo que le hubiera hecho, pero nada bueno, lo hubiera puesto de vuelta y media, recordando todo esto que acabo de recordar un poco así de memoria. Sin embargo, mirad lo que hace el Señor. Voy al texto. Mateo 11 y versículo 11. Ya que allí había mucha gente que escuchó todo esto, el Señor se adelanta a puntualizar lo siguiente. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, más que defenestrarlo lo vindica. Entre los que nacen de mujer es que no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. ¿Qué voy a hablar mal de él? Todo lo contrario. Pero luego puntualiza. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. A veces pensamos que Juan el Bautista pertenece a la Iglesia y pertenece al Nuevo Testamento, porque claro, aparece en el Nuevo Testamento, pero no. Juan el Bautista, si queréis, es el último de los santos del Antiguo Testamento, pero pertenecía todavía al Antiguo Testamento, y el Señor Jesucristo lo deja muy claro. Dice, bueno, de los nacidos de mujer no hay ninguno como el hombre, ¿qué lo voy a criticar? Ahora quiero puntualizar una cosa. El más pequeño en el reino de los cielos, es decir, dentro del nuevo cuerpo que es la Iglesia, tú y yo, querido hermano, es mayor que él. ¿Y por qué es mayor que él? Porque nosotros somos parte de la esposa del Señor. Mientras que Juan el Bautista no es la esposa, es el amigo del esposo, que trabaja a favor de él, pero nunca es la esposa. De ahí que el Señor Jesucristo diga esto. Y ahora ya, a la espera de grabaros la próxima semana o la otra, ya veremos, el 4.º vídeo, vamos como siempre a terminar en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por todas estas promesas que tenemos en la carta a los hebreos, promesas que les fueron hechos
hechas a los antiguos y que por extensión nos han alcanzado a cada uno de nosotros. Todos estos murieron sin haber alcanzado lo prometido. Ay, Señor, te damos las gracias por la fe de todos estos, por la fe de Abraham, por la fe de Sara, por la fe de Jacob, por la fe de José, por la fe de los santos, de los profetas. Señor, vaya pleiade de personas tan grandes, y sin embargo tú nos has querido, dentro del rango espiritual, poner por encima de ellos. No nos lo merecemos. Tú sabes que no nos lo merecemos, pero te damos gracias porque esto forma parte de tu plan hacia ellos y hacia nosotros. Ahora finalmente te pedimos o te pido que bendigas este vídeo, que bendigas a los hermanos y a las hermanas que estén pasando por pruebas, que estén siendo sacudidos por distintas tentaciones, que no se vengan abajo y que sepan que todo lo que tú has prometido, aunque aparentemente tarde, como nos dirá Habacuc, creo que el capítulo 2, aunque tardare, Él vendrá, tú lo vas a cumplir. Oh Señor, gracias por ello. Recíbelas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.